Ya, entonces, estamos grabando lo que va a ser el estudio hoy día y vamos a empezar. Entonces, recuerden que ustedes que estamos en el estudio número 65. Mire, impresionante la cantidad de cosas que hemos visto en el libro de Marcos. En el libro de Marcos hemos sacado mucha enseñanza, mirándolo, desmenuzándolo, y ese que es el evangelio más corto que hay, con 16 capítulos. Estamos terminando el 14. Entonces, el Evangelio de Marcos estudio número 65. Como dijimos anteriormente, su autor es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marco, ¿verdad? Y empieza o narra desde el bautismo de Jesucristo hasta su resurrección. Bueno, recuérdense que Jesús de Nazaret se asocia porque Jesús vivió en Nazaret, pero Jesús era de Belén, ahí nació, ¿verdad? El Evangelio de Marcos sinóptico, que hoy día va a ser muy importante los sinópticos. Hay datos súper importantes que nos van a ayudar mucho a entender varias cositas. ¿Qué es qué es lo que ocurre? Al entender esas cositas que vamos a entender ahora, de los sinópticos que tiene que ver con sus evangelios paralelos. Eh, Ojo, que en estos últimos relatos, normalmente Juan quedaba fuera del paralelismo, el Evangelio de Juan, pero ahora Juan también está relatando estos mismos acontecimientos. Entonces, partamos entonces leyendo el Marcos 14 del 66 al 72. Por si acaso no me escuchó, un saludo a Aurora, ya haya saludado a todas las personas que se hayan integrado. Dios les bendiga. Entonces vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Marcos del 66 al 72. Dice, recuérdense en el contexto que estamos. El contexto que estamos es, es el contexto Ah, ya. el contexto de Jesús ha sido tomado preso en el huerto de Getsemaní, ha sido tomado prisionero y fue llevado preso por los guardias del templo, no fue por los soldados romanos. Y de una manera muy violenta y fue interrogado por los ancianos y golpeado y torturado. En este contexto, recuérdense que en el momento en que Jesús está siendo detenido, en el momento en que Judas le da el beso identificatorio, como va a ser identificado Jesús, en ese momento Pedro saca una espada que no sabemos de dónde tenía una espada Pedro, porque todo eso es sorprendente, ¿eh? Porque nosotros lo leemos, pero no nos damos cuenta que en el contexto que se mueve Jesús, en las vivencias que tenía Jesús con sus discípulos, nunca se mencionó que uno de sus discípulos fuera armado, porque la espada era un arma. No habían pistolas ni ninguna de esas cosas, cuchillo y espada, lanza y cosas así. Entonces no sabíamos que Pedro iba armado. Y le corta la oreja al siervo sacerdote, Jesús la sana y Jesús le ordena a Pedro guardar la espada, cosa que lo descoloca. Interesante, ¿eh? Porque mientras Pedro tenía la espada y estaba defendiéndose, se sentía seguro. Cuando Jesús le ordena confiar en él, en Cristo, y guardar la espada, el hombre arranca. O sea, no sabe cómo presentarse. Y es lo que nos pasa a nosotros, interesante, que entramos en pánico cuando tenemos que depender completamente de Dios y no tenemos que hacer nada. Y algunas veces no nos gusta esa idea de no hacer nada y queremos ayudarle a Dios, aunque estamos orando y aunque la situación que se nos presenta por delante es totalmente imposible para nosotros. Pero igual le metemos empeño, como decimos, queremos hacer un cambio. Eso es una de las cosas más difíciles. El poner la fe en práctica es la cosa más difícil. Usted le podría decir a un hombre que para que tú te sanes de un cáncer que te está matando, tienes que subir al cerro La Campana, a la punta, esa persona como que encontraría más favorable eso, porque es algo que él tiene que hacer. Por eso el ser humano está muy comprometido con la idolatría, porque la idolatría está ligada a la idea de yo coparticipando en la acción que me va a traer un beneficio. Pero la dependencia de la fe en Cristo no es así. Nos movemos cuando Dios nos mueve, actuamos cuando Dios nos ordena y generalmente tenemos que permanecer observando las cosas de Dios. Y algunas veces tenemos que permanecer
quietos mientras Dios actúa en nuestras vidas para allanarnos el camino. Y eso no es fácil. Entonces Pedro arranca, acuérdense también otra cosa inédita, que Juan sale tras Jesús envuelto en una sábana. No sabemos por qué Juan estaba desnudo, envuelto en una sábana en el huerto de Getsemaní. Ahora vamos a ver que no era una noche caliente, una noche fría, porque dice que se enciende una fogata en el patio del sumo sacerdote porque hacía frío. O sea, no entendemos esa situación, qué estaba, si se estaba cambiando ropa o no, pero al tomarle la sábana para apresarlo, el discípulo amado sale corriendo. Parece que prontamente, y desnudo, prontamente encuentra ropa porque él llega juntamente con Pedro. Es importante esto que algunos evangelios hacen, no lo consideran, llega junto con Pedro hasta el patio, pero él era, vamos a ver, según la Biblia, dice que él era amigo, o sea, no amigo, conocido del sumo sacerdote. Por lo tanto, entra al patio Pedro. Pedro no entra, porque a él no le permiten entrar. Y ahí vamos a ver que el momento en que entra Pedro es porque Juan intercede ante la portera para que entre, cosa que también le cuesta un precio a Pedro. Una situación complicada. Entonces, ese es el contexto donde estamos ahora y vamos a leer. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Esto va a tener mucho sentido para nosotros. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Ahora, Pedro, veamos, me devuelvo, la primera vez que niega, dice, tú también estabas con Jesús. Ahí lo asocia Pedro con Jesús. La segunda criada, que no es la misma que la primera, según otro de los evangelios, dice, este también, este es de ellos. Ahora lo asocia con el grupo, pero él negó otra vez y tampoco. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Hoy aquí hay mucha riqueza que vamos a sacar como enseñanza para nosotros. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Una situación muy especial. Veamos. Este es uno de los relatos más impactantes, conmovedor y sobre todo identifica a cada creyente que sabe lo difícil que es transitar por el camino angosto de la fe y que está consciente que al igual que Pedro, más de alguna vez le ha faltado el valor para reconocerse seguidor de Jesucristo frente a los adversarios que acechan. Y eso es una verdad. Este relato, más que cuestionar a Pedro en lo que él vivió y la respuesta que tuvo Pedro ante la situación que está siendo expuesto, más que una crítica, nosotros tenemos que sacar una enseñanza y nosotros tenemos que pensar qué habíamos hecho nosotros en lugar de Pedro. La fe, acuérdense que hasta ese instante la fe ni siquiera se ha consolidado, pero han sido testigos de los milagros y del poder de Jesucristo, pero no ha resucitado a Cristo. Entonces Pedro está avasallado. Primera vez Jesús lo descoloca porque le ordena actuar dentro de lo que ha sido enseñado y le ordena guardar el alma. Y la segunda ocasión, aquí, Pedro es asediado, que es reconocido como un seguidor de Jesucristo porque Jesucristo está preso. Y, y él empieza digamos, a tratar de evitar que lo identifiquen. Entonces, lo difícil que es transitar en el camino de la fe. Todo el mundo cree que el Evangelio
es lo más fácil que hay porque la salvación es gratis. Yo no diría que la salvación es gratis. Eso es un mito que se ha estado contando durante mucho tiempo. La salvación tiene un costo y el costo es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es un acto de creer en el poder de Dios y creer en Dios y creerle a Dios. Y eso tiene que ver con todo un desarrollo vivencial. Usted no se impactó con Jesucristo, ni llegó a aceptarlo como su Señor y Salvador como un acto fortuito, sino que por un proceso en el que usted ni yo fuimos conscientes y de que muchas personas intervinieron, ya sea cuando éramos pequeños por un asunto de escuela dominical y otras cosas más familiares, o porque de alguna manera, antes de llegar a la conversión, usted tuvo amigos, tuvo conocidos, tuvo situaciones que se fueron dando para que usted fuera madurando su fe. Y eso es lo que es común a muchas personas. Entonces, el camino angosto de la fe es difícil de transitar. Y lo que pasó con Pedro es digno de ser analizado también por nosotros. Entonces, vamos desgranando esto. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro, que se calentaba, interesante, calentaba, o sea, hacía frío, mirando dijo, tú también estás con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Mire, un alcance, yo nunca uso la palabra Jesús. Aprendí del pastor Lucas Rojas que lo importante es que al referirnos a Jesús, decir Jesucristo. Todo lo quiere involucrar, Jesucristo. Jesucristo es Jesús Salvador, es el Cristo. Entonces, y eso identifica a Jesucristo, a Jesús, nuestro Salvador, de entre todos los Jesús que pudieran haber. Porque hay un solo Jesucristo. Jesús hay muchos. Porque hay muchos que tienen este nombre, incluso en la actualidad también. Entonces veamos. Recordemos que Pedro, después de huir del huerto de Getsemaní, de los guardias del templo, sigue a Jesucristo hasta el patio del sumo sacerdote y él se queda compartiendo en torno a una fogata con otros sirvientes del templo, que generalmente eran los alguaciles. Después que Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote y Jesucristo le ordena guardar su espada, Pedro huye, pero va tras el Señor y llega hasta el patio del sumo sacerdote, donde ha de vivir uno de los episodios más amargos de su vida, al dar cumplimiento a la profecía que Jesucristo le dijera de que lo iba a negar, le iba a negar conocerlo. Es interesante, ¿eh? Entonces hay gente que siempre anda buscando una palabra profética. O no sé si una palabra profética, más bien dicho una palabra de ciencia, de conocimiento, en cierto modo, del futuro espiritual o de algo que va a pasar con él, o los planes de Dios que tiene para él. Yo no sé si eso le va a servir a las personas, porque a Pedro no le sirvió, porque a Pedro le dijeron claramente lo que le iba a pasar, y eso no evitó que él tomara sus precauciones, no evitó. O sea, Pedro igual negó a Jesús, aunque Jesús le dijo que lo iba a negar. O sea, le dijo, Pedro, tú me vas a negar, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Él sabía eso. Entonces, la búsqueda, el conocimiento, escuche esto, la palabra de conocimiento, o el conocimiento en general, no te habilita para que tú seas un hombre sabio en el uso de ese conocimiento. El uso sabio del conocimiento tiene un nombre, se llama sabiduría. La sabiduría es saber actuar correctamente con lo que conocemos, con lo que tenemos, con los recursos, cómo usar bien los recursos. Y hay gente que ha acumulado mucho conocimiento, mucho cosas en la mente, pero no sabe usarla. Y la Biblia dice, perdón que me desvío un poquito de esto, pero siento que le estoy comunicando un recurso que usted puede necesitar. Es, a diferencia del conocimiento que se adquiere por una disciplina o por el don de conocimiento, que es un poquito más espiritual, la sabiduría tiene una,
una forma de alcanzarse determinada por la Biblia. Y la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Wow, hermano. O sea, que yo puedo transitar por el camino de la sabiduría, de hacer uso del conocimiento, bien, en buen uso, pidiéndole a Dios día y noche, todo el tiempo, constantemente. Señor, hazme un hombre sabio, Señor, hazme una mujer sabia. Y pedirle. Y escuche esto. Cuando usted pide eso, en vez de pedir cuestiones materiales, usted agrada el corazón de Dios. Porque Dios se lo dijo a Salomón. Le dijo, por cuánto pediste esto, yo estoy feliz, dice Dios. Me gustó lo que tú pediste. Ahora yo, por haberme pedido eso, yo te añado la riqueza. Yo te añado lo que tú no me pediste, pero que sí sé que te gustaría tener. Entonces, por eso Jesús insiste en decir, buscar primero el reino de Dios y su perfecta justicia. O sea, pidamos en torno a la voluntad de Dios. Entonces, la persona puede tener mucho conocimiento y poca sabiduría, no sabe hacer, usar uso del conocimiento. Entonces, lo primero que vamos a tener para esta mañana es saber conscientemente que usted tiene la posibilidad de pedirle a Dios que lo haga un hombre o una mujer sabia. Porque la Biblia lo habilita para que usted pida. Y si usted no pide, es porque no quiere. Pero la Biblia lo dice. Entonces, Pedro, aún cuando tenía ese conocimiento de la palabra de conocimiento que Jesús le había dado, no supo cómo manejarla ni supo qué hacer. Entonces, veamos. Pedro niega lo que dice la criada y dice no entender de qué está hablando. Y se escucha el canto del gallo por primera vez. Dice, no sé de qué tú estás hablando. Mire, vea un poquito para atrás. Dice el versículo. Dice, más él negó en el versículo 68, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Dice, yo no conozco a este tipo. Negó lo que estaba diciendo la criada. Entonces Pedro niega lo que dice la criada y dice no entender de qué está hablando. Y se escucha el canto del gallo por primera vez. Los relatos paralelos, escucha esto, súper importante, mire, es súper importante. Los relatos paralelos aportan datos muy significativos. Juan dice que él era conocido del sumo sacerdote, lo que no deja de ser sorprendente, porque Juan es el discípulo de Jesucristo y es Juan el que habla con la portera del patio, que deja entrar a Pedro al patio y es la primera el que identifica a Pedro como discípulo de Jesucristo. Eso está en Juan 18, 15 al 18. Entonces, pero conocer al sacerdote no era que yo lo ubicaba, porque ese conocimiento, de alguna manera, aportaba un poco más, tal vez un grado más de intimidad. Porque si la portera deja entrar a Juan con tanta facilidad al patio, entonces era que tenía algún grado de influencia Juan. Y el sumo sacerdote tiene que haber sabido que Juan era discípulo de Jesús. Entonces, Pedro llega hasta las puertas del patio, pero no logra entrar. Hasta que Juan intercede ante la portera, que va a ser la primera que reconoce a Pedro como discípulo de Jesús. Ahora, el resto de esa gente no le pone problema a Juan. Esto es sorprendente lo que pasa con Juan, porque lo que Dios quiere hacer, porque si están identificando a Pedro como discípulo de Jesús, todo el mundo tendría que haber sabido que Juan también lo era. Pero ¿por qué no hay problema con Juan? Y eso es interesante. Juan es el discípulo aparentemente más débil del grupo. Qué interesante esto, hermano. Aparentemente es el discípulo más débil del grupo. Sin embargo, es el más atrevido. No le importa estar con Jesús, lo siguió, semidesnudo, llegó al patio, estuvo presente en la cruz, estuvo presente en los momentos difíciles, en todo momento estuvo ahí Jesús, Juan con Jesús. Pero se ve como el más debilucho entre todos los discípulos. Sin embargo, aunque tenía un carácter terrible, los papás no Juan Ángel decían, y que Dios tuvo que tratar con él. Por otro lado, Lucas aporta otro dato sumamente importante, y es que Jesucristo ve
y está escuchando a Pedro cuando éste lo niega. Hermano, perdone que haga este alcance. O sea, no, más bien dicho, que bueno hacer este alcance. Aunque usted esté solo, Jesucristo lo está mirando. Y en las circunstancias, en cualquier circunstancia, Jesucristo lo está observando. Entonces, estos dos datos son importantes. Primero, que Juan era conocido el sumo sacerdote, y repite la pasada Pedro, y que Jesús, en todo este relato de la negación, Jesús está viendo a Pedro, lo está observando, lo está escuchando. Y en Marcos 14, 69 al 70 dice, y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Las narraciones paralelas indican que esta mujer sería una segunda criada, diferente a la que la identifica por primera vez. La situación se pone difícil para Pedro, porque él está compartiendo la fogata entre siervos del sumo sacerdote y alguaciles del templo. Y la mujer se dirige a ellos para señalar a Pedro como parte del grupo de Jesucristo. Mire, no es que la primera vez le dice, mire, veamos la diferencia, mire. La primera vez, dice, cuando vi a Pedro, que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con ellos en la sala. En ese instante, lo que está haciendo es dirigirse a Pedro. Pero la segunda criada, la segunda mujer, no se dirige a Pedro. Mire lo que dice. Y la criada viendo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí. O sea, lo está acusando. Pretende algo. ¿Qué pretende? No sabemos. Pero pretende algo. Algo está pasando con ella. Entonces ella va y le dice, este hombre también está con, con Jesús. Y le dice que era parte del grupo. Pero él negó otra vez. La segunda vez ya lo niega por segunda vez. Las narraciones paralelas que esta mujer sería una segunda criada, diferente a la que lo identificó por primera vez. La situación se pone difícil para Pedro, porque él está compartiendo la fogata entre siervos de sumo sacerdote y alguaciles del templo, y la mujer se dirige a ellos para señalar a Pedro como parte del grupo de Jesucristo. Pedro niega el dicho de la mujer, niega ser parte de los seguidores de Jesucristo. Pedro niega. Es en estas condiciones adversas donde se demuestra fidelidad. Por eso, mientras un creyente tema a la muerte o tema a morir, no podrá permanecer fiel a Jesucristo bajo cualquier circunstancia. Y esto no solo se da por causa de persecución, sino también se da cuando algunos creyentes viven situaciones trágicas y adversas en la vida, de las cuales culpan a Dios y se alejan de la comunión con Jesucristo. Con Jesucristo. Se alejan de la comunión con Jesucristo. Esto es súper importante. La verdadera fidelidad. Somos fieles cuando las condiciones son adversas. Esto en relaciones humanas como en relación con Dios. En la adversidad es donde se chequea el carácter de las personas. Es en la adversidad donde las cosas se realizan conforme a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco, dice, no conozco a quién, a este hombre, yo no lo conozco. Entonces, miren lo que hizo, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Veamos un poquito más. En medio de la conversación en la fogata, ahora son los mismos que comparten con Pedro los que lo relacionan con Jesucristo. Y el argumento que se dan ellos a la segunda causa de que nuestra identidad como discípulos de Jesucristo también se llega a reflejar en nuestra manera de hablar, lo que nos indica que nuestro compartir permanece con Jesucristo como va afectando nuestro carácter y se manifiesta en nuestra manera de hablar. Mire,
A ver, no, a ver, déjeme. A ver, una de las cosas que tenemos que entender es que la primera vez que Pedro es identificado por la mujer, la primera vez, es porque nuestra relación física, la forma a un cristiano que lleva la marca de Jesús, es difícil que se saque su identidad. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente encuentra raro de nosotros cristianos? ¿Qué es lo que la gente encuentra extraño? Algunas veces dicen, esta gente viste diferente, se viste diferente y no tiene que ver con moda, no tiene que ver con moda, sino que tiene que ver con una cuestión de pudor. No nos gusta, hemos aprendido de Jesucristo a no exhibir nuestro cuerpo indebidamente. Entonces vestimos diferente. Y la gente dice, esta gente tiene una manera de actuar y de vestir un tanto diferente. Y eso hace muchas veces que el cristiano sea identificado también por su manera de actuar, o sea, físicamente. Entonces la criada miró, la primera lección que podemos sacar nosotros es que los cristianos somos identificados físicamente también. Físicamente somos identificados. Entonces, entonces ¿qué es lo que obtenemos de esto? Veamos un poquito más, mire. La segunda cosa que hace, creo que más primero, Cristo deja una huella en nuestro físico, en nuestra presentación física y nuestra manera de actuar. Va formando una huella que hace que el cristiano sea identificable. Segundo, Cristo deja una huella permanente en nuestro carácter. Va formando un carácter. ¿Por qué? Porque los tipos que están ahí, los individuos dicen, a ti te denuncia o te delata tu manera de hablar. ¿Qué tenía de extraño la manera de hablar de Pedro? Porque estos hombres dicen, este habla igual que el Galileo, o habla igual. Entonces ahora la marca, Jesús ha dejado una marca en lo físico, porque la mujer identifica a Pedro físicamente, y deja una marca en nuestro carácter, porque la manera de hablar de un cristiano es un tanto diferente e identificable con algunas veces cómo saludamos, cómo dirigimos a la persona. Nos pillan al tiro. Inmediatamente se dan cuenta muchas veces que somos cristianos. Ah, este es canuto. Y de hecho, algunas veces en Chile es más fácil porque en el extranjero la gente tiene, por ejemplo, en los países del Caribe, la gente tiene por costumbre bendecir. Y la gente te contesta cuando tú le dices Dios te bendiga y ellos te dicen amén. Y algunas veces no son cristianos que van a la iglesia, pero es su costumbre, la cultura de ellos es normal. Pero aquí en Chile, cuando tú le dices a una persona Dios te bendiga, es una expresión usada muy típicamente por los cristianos evangélicos. Y algunas veces nos sale espontáneamente. Entonces, las personas se dan cuenta de este escanuto o este evangélico. Hay una huella en nuestra manera de hablar, incluso en nuestra forma de expresarnos. Entonces, lentamente Jesucristo va trabajando con nuestro carácter. Entonces, a Pedro, los que están hablando ahí, porque Pedro se queda conversando un rato con la gente de la fogata, porque están conversando. Y a través de esta conversación, ellos dicen, nosotros te hemos sorprendido, tú realmente eres un discípulo de Jesús. Y te delata tu manera de hablar. Qué bonito, ¿no? Qué súper interesante, ¿no? Yo lo encuentro genial. La huella de Cristo en cada creyente. Entonces, dice, en medio de la conversación en la fogata, ahora son los mismos que comparten con Pedro los que lo relacionan con Jesucristo. Y el argumento que dan nos lleva a la segunda causa de que nuestra identidad como discípulos de Jesucristo también se llega hasta reflejar en nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar.
lo que nos indica que nuestro compartir permanente con Jesucristo, estar siempre junto con Jesucristo, estoy hablando no solamente físicamente, estoy hablando de una relación, de oración, de lectura de la palabra, de escuchar la palabra de Jesús, va afectando nuestro carácter. El compartir permanentemente con Jesucristo va afectando nuestro carácter y se manifiesta en nuestra manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dice Mateo 12:35. Lo que sale de tu boca es la abundancia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú constantemente estás en una relación con Cristo, tus palabras lo más probable es que sean permanentemente palabras del Señor. Dice, cuando nuestro corazón se llena de la palabra, cuando nuestro corazón se llena de la palabra de Dios, eh, del Señor Jesucristo, inevitablemente esto se reflejará en nuestra manera de hablar. Vamos un poquito más. Vamos un poquito más entonces. En este punto Pedro empieza a hablar de una manera contraria a la forma que la gente lo conocía, de cómo hablaba Jesucristo. Esta táctica usada por Pedro para desligarse de ser identificado como discípulo de Jesucristo es la misma que usan algunos creyentes en su trabajo, grupo de amistad, etc. Toman la forma del mundo para no ser identificados como creyentes, ya que no quieren ser rechazados o encarnecidos por causa de su fe. Entonces, ¿qué pasa? Pedro se dio cuenta que lo estaban sorprendiendo, lo estaban identificando. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Empieza a maldecir, cosa que, acuérdense que dice Jesús, bendecid y no maldigáis. No es costumbre de los creyentes maldecir. No es costumbre de los creyentes decir garabatos, aunque no sirvió que no lo digan, o que más de alguna vez no lo hemos dicho. Pero no es costumbre de vivir en un vocabulario obsceno, grosero, o de alguna manera que vaya en esa dirección. No es costumbre. Entonces, Pedro dice, la única manera que tengo de esconderme entre estas personas es empezar a hablar de una manera, porque se dan cuenta que mi manera de hablar no es blasfema, que mi manera de hablar no es grosera, que mi manera de hablar no. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Miren lo que dice el texto. Dice que Pedro, dice, entonces, el 71, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Dos cosas que Jesús le dijo que no hicieran. Bendecid y no maldigáis. Y dice, y no juráis por nada, sino que vuestro orar sea sí o no, porque tu palabra tiene que tener peso. Entonces, Pedro hace todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo. Y que probablemente esas personas que están rodeando a Pedro sabían que Jesús enseñaba de esa manera. Entonces, Pedro empieza a hacer esas cosas. Ahora, qué caradura es Pedro, hermano. Esta táctica usada por Pedro para desligarse de ser identificado como discípulo de Jesucristo es la misma que usan algunos creyentes ahora, en estos tiempos, en sus trabajos, en los grupos de amistad, etcétera, tomando la forma del mundo. Empiezan a hablar como el mundo, empiezan a reírse de los chistes doble sentido del mundo, empiezan a participar del mundo, empiezan a ser parte de él para no lo identifiquen. Toman la forma del mundo para no ser identificados como creyentes, ya que no quieren ser rechazados o encarnecidos. Rechazado, burlado, y encarneció es una burla, una burla, digamos, humillante, una burla que te rebaja. Entonces, no quieren. Y hay otros que se identifican como creyentes y se van al otro extremo. No se juntan con nadie, termina su jornada laboral y no ven a nadie. Algunas veces hay una recepción o algo en la empresa y ellos no participan en nada. Entonces, hay creyentes que se cierran como una ostra porque no saben cómo manejar su vida. Y Jesús nunca hizo eso. Jesucristo fue a la casa de Simón, el fariseo, y estuvo allí. Fue a la casa de eh, eh, digamos, los peores pecadores, los considerados como traficantes del dinero, los usureros. Fue a la casa de esa gente que cobraba impuestos, los cobraba impuestos, como Mateo. Va a la casa de Mateo y dice que en la casa de Mateo había prostitutas, había gente, y ahí se metió en medio de ellos. No dijo, oh, yo no me junto con esta gente. Lo que nosotros tenemos que hacer
es saber cómo actuar como Jesús frente a esos ambientes y no contaminarnos. Pero no significa que tenemos que escondernos o ser parte de la forma de hablar. Y Pedro eligió una forma de voy a hablar como ellos hablan para que se den cuenta que yo no soy parte de ellos, aunque soy parte de los discípulos. Y de esta misma forma usan algunos creyentes, no como Pedro que empiezan a maldecir, algunos también tienen un vocabulario. De hecho, yo me he topado con cosas muy tristes muchas veces. Cuando uno va a visitar a algunos creyentes y de repente tiene que preguntarle a un vecino y le dice, no, ese caballero es de muy mal vivir, es grosero, garabatero, aquí, acá, y tú dices, Dios mío, que es polémico, peleador, no, nunca compa-". Y tú dices, bueno, ¿de qué me está hablando? Porque yo estoy viendo a un creyente. ¿Por qué? Porque la gente se quiere memorizar, no quiere que sean identificados. Y muchas veces hay gente que no tiene idea que las personas son creyentes. Entonces Marcos 14, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. La situación de Pedro es patética y muy amarga, ya que frente al acoso al que está siendo sometido, canta el gallo cuando niega ser parte del grupo de Jesucristo por tercera vez. Y su mente recuerda las palabras proféticas o de ciencia que le dio el Señor Jesucristo. Antes que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Ante esta situación lo invade la amargura y el remordimiento, porque además Lucas dice que Jesucristo se vuelve a mirarlo. O sea, Marco no dice que Jesús lo está mirando, pero Lucas dice que cuando Pedro negó por tercera vez a Jesús, este lo estaba escuchando, lo estaba viendo y se volvió a mirarlo. Y lo más probable es que la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se puedan encontrar. Y fue terrible para Pedro. Ese Pedro arrogante, ese Pedro que no medía, porque algunas veces nosotros nos ponemos arrogantes. No, es que yo soy un súper creyente. Somos creyentes, hermano, no súper creyentes. Somos creyentes, hijos de Dios, pero no somos superhombres. Y somos sometidos a debilidades. Entonces ahora vamos a mirar a Pedro históricamente y decir, ya, un traidor, negó a Jesús. No, nosotros quizás cuánto lo hemos hecho de otra manera. Entonces Pedro lloró amargamente. Y cuando nosotros fracasamos muchas veces en la palabra de Dios, cuando tenemos actitudes que no debíamos tener con otras personas y nos recordamos las enseñanzas de Jesús, nos duele el corazón, nos afecta. Pucha, ¿por qué habría hablado así? Pucha, ¿por qué habría hecho esto? ¿Por qué habría contestado así? Mire, ayer nomás me sucedió una situación que me dejó pensando. Yo estaba limpiando el auto y de arriba, porque estoy en un primer piso, sentía como una vez se tiran cosas para abajo y caen en un techito, pero entonces tiran, y ya estaba como medio choreado, y escuché una máquina, y escuché que la gente estaba tirando, sacudiendo cosas, y estoy limpiando y miro para arriba y sale una señora, y me mira, y nos miramos, hace unos 3 segundos, y después no nos dijimos nada y nos miramos, y, de- y después yo seguí limpiando y me quedé pensando, ¿por qué no la saludé? ¿Por qué no le dije buenas tardes o buenos días, vecino, buenas tardes, vecina? Porque en mi corazón había una molestia y me sentí mal, dije, pucha, desaproveché una oportunidad de poder hacer una relación vecinal y a lo mejor se genera una posibilidad de hablarle de Dios a una persona. Era una señora ya un poco mayor, pero yo me di cuenta que mi corazón estaba molesto porque tiraban cosas de arriba, ¿verdad? Pero eso es lo que no sabemos manejar muchas veces. Y ahí sentí, Señor, no cumplí con lo que yo podía haber hecho, que no me costaba nada, un simple saludo. No me costaba, pero no lo hice. Y hay muchas otras cosas. De repente tener una actitud no buena, por ejemplo, más de alguna vez me ha sobrepasado a mí en lo personal una situación en una tienda o en un negocio que me molestó la forma y algunas veces arremetí contra la pobre dependiente que estaba vendiendo y que no tiene culpa de las políticas de la empresa. Bueno, gracias a Dios eso lo iba aprendiendo y ya no lo hago. Pero me molesté, la pobre persona asumía
mi frustración, y no muchas veces dicha de una manera no muy decente, no, o sea, tampoco indecente, pero no muy amable. Entonces uno dice, pero por qué dije eso? Y es lo mismo que pasa con Pedro. Aún en esa situación que yo estoy contando de lo que a mí me ha afectado más de alguna vez, yo no puedo decir que Jesús no me está mirando. Aquí físicamente Jesús está mirando a Pedro, pero a Jesús nos está mirando a nosotros también, en todo el tiempo, porque Él es omnipresente. Él está en medio de nosotros. Y no lo creemos. Esto que estamos viendo de Pedro es una figura y sombra de cómo es la realidad espiritual. Estamos aprendiendo. Por eso, todo lo que está en la Biblia debe ser considerado con atención. Porque el mismo Pablo dice que las cosas terrenales son sombra, figura y tipo de las celestiales. O sea, es una visión espiritual de lo que está pasando. Ese cuadro, por ejemplo, debería hablar, esas mujeres que están acusando, ese Jesús mirando a Pedro, todo eso nos habla de un ambiente claro de enseñanzas que sacamos del ambiente espiritual, de cómo negamos al Señor. Entonces, ante esta situación lo invade la amargura y el remordimiento, porque además Lucas dice que Jesucristo se vuelve a mirarlo. Bueno, ese texto de Lucas está, se lo dije anteriormente arriba. Pedro sale afuera del patio a llorar amargamente su cobardía. Nosotros no somos mejores que Pedro, porque más de alguna vez hemos desconocido al Señor por debilidad en la fe. Sin embargo, el Señor nos perdona y restaura por su inmenso amor al ver nuestro corazón arrepentido. Dios nos restaura, nos perdona. Dios restauró a Pedro y lo reencaminó. Acuérdense que tiene una conversación maravillosa en el último instante con Pedro, donde le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. 3 veces le preguntó eso, porque nosotros servimos a Dios, y eso quedó claro en esa conversación. Servimos a Dios por amor, no por obligación. Nuestra relación y por amor a Cristo, no por amor a la oveja, sino por amor a Cristo, porque el amor a la oveja o a una persona no es suficiente para mantenernos en el camino del servicio a Dios, pero el amor a Jesús sí lo es, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, el amor es una fortaleza, el amor de Dios. Mis queridos hermanos, quedémonos con esa idea. No somos mejores que Pedro, pero estamos a ser restaurados. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que ir creciendo. Después Pedro fue a todas las paradas. Acuérdense que después se para Pedro, fortalecido en esa comunión con Dios, se para frente al Sanedrín y les dice a ellos, cuando le prohíben hablar de Jesús, dice: ¿qué es más importante, obedecer a los hombres o a Dios? Y lo advierten que le va a dar duro, pero se mantiene fiel en el Sanedrín. O sea, el Pedro que se acobardó en esta situación, después sale un Pedro fortalecido y valiente. Hermanos, aprendamos eso, aprendamos. No nos echemos a morir porque en un momento tenemos un fracaso circunstancial. Nosotros vivimos en un proceso de madurez, vivimos en un proceso de crecimiento para llegar a ser el hombre fuerte que fueron nuestros apóstoles, en una relación continua y permanente con Jesucristo. La madurez no es una cosa instantánea, no es un café instantáneo que se le echa el polvito. No, la madurez es un proceso donde usted día a día en el trato de Dios va alcanzando los grados de madurez que se requiere. Y que se haga más rápido o más lento depende de usted, no de Dios. Depende de cuánto usted esté interesado en crecimiento, cuánto usted vaya asimilando las lecciones que le da Dios. Eso sí que depende de nosotros. Lo que es más rápido sea más, pero la madurez es un proceso, no es instantánea. Es un proceso donde Dios trata con nuestras vidas. Bueno, mis queridos hermanos, ya estamos en un momento de terminar esto. Esto es lo que yo tenía preparado. Creo que hay mucha enseñanza que sacar aquí. Tome usted lo que Dios le ha hablado, pero recuerde, la madurez es un proceso. Primero que nada, lo primero que sacamos es que Dios nos marca físicamente en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de presentarnos. Y Dios nos marca en carácter, en nuestra manera de hablar. Y aun cuando hay momentos de debilidad, la madurez no es instantáneo, se va logrando y Dios es un Dios perdonador.